Alfredo Figueroa, estamos coincidiendo en que es un gran texto, el del el primer ministro de Canadá, Mark Carney, mismo primer ministro que fue reprendido por Donald Trump hace ratito. Mark, Ajá. recuerda que Canadá es Canadá por Estados Unidos y tenlo en cuenta para tus siguientes declaraciones. ¿Qué te parece? Cuando vuelvas a hablar. Cuando vuelvas a hablar, y mira que habló Carney, y mira que dio un discurso impresionante. Creo que hay un discurso impresionante, creo que es muy importante detenernos. Bueno, saludos al auditorio. Buenos días, buenos días, ¿cómo Carmen. te va? Saludos. Saludos al querido auditorio. Creo que es muy importante detenernos, siquiera un momento, en revisar algo que sé que está como a mucha distancia de mucha de la gente que nos escucha, que cuando pensamos en Davos, Suiza y este tipo de cosas lo vemos o lo hemos visto siempre como un asunto pues muy distante, sobre todo de carácter económico, en donde no necesariamente hay, digamos, una preocupación esencial por el orden mundial propiamente dicho. Entonces, el primer ministro de los canadiense ha hecho, me parece, Mark Carney, un discurso muy importante el día de ayer, en donde está trazando esencialmente cuál va a ser el papel de Canadá de cara a una nueva realidad. Y efectivamente hace una referencia muy importante a un texto que luchó contra los autoritarismos en un periodo muy relevante de un checo, Havel, Václav Havel, que en realidad en el 78 decía y se planteaba, entre otras cosas, qué poder tienen los que no tienen poder. El poder de los sin poder. El poder de los sin poder. Y el poder que hay con relación a una mentira. Entonces, el grado de honestidad que presenta el canadiense en el discurso de ayer se vuelve muy relevante. Y sí que hablaremos un poco de México y lo que pasa aquí. Ya hablaremos de qué papel está jugando la presidenta de la República, pero hay que entender qué es lo que plantea. Y yo digo, Carmen, que plantea una cosa central y dice algo que debería retumbarnos en la cabeza mucho. Ya vivíamos una mentira. Esa la del orden internacional, en donde se supone que había digamos, un respeto por las naciones, ese que construyó la ONU, ese que construyó ese conjunto de acuerdos, era, todos lo sabíamos, parcialmente una mentira. Uh-huh. Ese momento de parcialidad de una mentira, porque no era verdad que cuando actuaban las grandes potencias se actuaba igual que los países más pobres, sí, incluso en esos órganos internacionales, consiguió cosas, pero no logró, digamos, construir realmente un orden que pueda llamarse justo entre las naciones del mundo, sino que consiguió algunos acuerdos y esa mentira en la que vivíamos, dijo, ha dejado de existir. No es una transición, es una ruptura. Exactamente. Se parece mucho a la discusión que podríamos tener sobre la transición en México. A ver. Esa transición ha dejado de existir. Desengañémonos. No estamos ahí. Eso se acabó. Y ahí vienen los paralelismos de cosas que pasan al interior de las naciones y cosas que están pasando en el mundo. La transición que el mundo se fue tratando de construir mediante ciertas instituciones que parcialmente lograron cosas, hoy está rota. Y más nos vale dejar de pensar y de hablar de ese orden, porque ese orden no existe. En México también más nos valdría dejar de hablar de una transición que no existe. Tenemos la instauración de el más fuerte, de un régimen autoritario, indispuesto a hablar, indispuesto a las razones, indispuesto a cualquier cosa. En el mundo, hoy, la soberanía, y aquí parece que lo dice de una manera muy, muy correcta, Carney, dice, hoy la soberanía tiene una fuente que ya no es la representación del pueblo. La soberanía está basada en tu capacidad de resistir. ¿Tu capacidad de resistir qué? La imposición
de un país hegemónico como los Estados Unidos, porque se está refiriendo esencialmente a los Estados Unidos y se está refiriendo esencialmente a Trump, y es un discurso Sin dirigido mencionarlo, pero está sin clarísimo que mencionar es su él. nombre un solo momento, Ni una sola vez. pero es un discurso que está dirigido al relato político que de un tipo cuyo único límite es su propia moral, cuyo único límite son los que tengan la capacidad de resistir con fortaleza frente a él, y un tipo que se pasa por el mundo diciendo que en 3 minutos somete a quien sea. Se llame Francia, se llame Italia, se llame Alemania o se llame como se llame. Así dijo, A Macron, 3 minutos. En 3 minutos le dije lo que iba a pasar, ¿no? Un tipo que miente con una sistematicidad brutal a propósito de lo que ha hecho, a propósito de la historia, a propósito de afirmar que en Estados Unidos no hay inflación, por Dios, ¿no? Es decir, y lo puede decir a voz en cuello, ¿no? Entonces, un tipo que construye sistemáticamente un mundo, digamos, alternativo que en muchos momentos, me parece, está discutiendo y hablando con su propio, o búsqueda de su propio electorado. Con esta gente que lo sigue dentro de los Estados Unidos y que es, a pesar de todo, Carmen, el único sostén que este hombre que va intimidando a personas en el mundo tiene como tal. Carney dice algo muy importante, dice: cuando esa ficción que teníamos, que era el orden mundial, parcialmente cierta, deja de ser respetada por algunos de los tenderos de esos pactos, cuando alguien baja el letrero diciendo yo voy a respetar ese orden mundial y abiertamente dice yo ya no lo voy a respetar, como ha ocurrido, lo que ocurre es que esa parcialidad, aún siendo mentira, deja de ser eficaz. Y entonces se plantea qué es lo que su país, que es una potencia media, ¿no?, está pensando hacer a partir de esto, que a las mexicanas y a los mexicanos nos debería poner en una reflexión muy importante. Porque Absolutamente, nuestro socio comercial de América del Norte. Sí. Lo que está diciendo puede sugerir muchas cosas. Yo no sé si está pensando en salirse del TEMEC o la posibilidad de que eso exista. ¿Existe la posibilidad de que el TEMEC, ¿Canadá? que Canadá se salga del TEMEC? Porque él ha tomado una decisión o está planteando una decisión. Y su decisión no es construir muros más altos y ver cómo se compite para someterse mejor con el nuevo poderoso. Sí. O sea, lo que él dice, Canadá... No es el camino, someterse. Seguirme sometiendo a ver cómo convenzo de la mejor manera a alguien que está atentando contra mi soberanía, pero contra mi dignidad, o sea, que me tiene permanentemente, me da un trato de enemigo, sistemáticamente, no es una opción. ¿En qué se va a traducir eso? En mi opinión, se traduce en un nuevo término de relación Bueno, habló de con otras el alianzas. mundo, Otras alianzas. con el mundo y con los Estados Unidos. Dijimos la semana aquí, yo te decía, un poco jugueteando, parece que se rompe la OTAN, Carmen. Uh-huh. Y perdón, lo que ha dicho Kane es justo esto, es una ruptura. Lo que estoy anunciando es una ruptura y un encuentro con la realidad. El mundo no es como los canadienses quisiéramos que fuera. El mundo es como es. Y en ese mundo vamos a seguir trabajando, dice, desde una lógica de ser, digamos, amantes de los principios, pero también con un enorme pragmatismo. El título de su intervención es Principios y Pragmatismo. : el camino de Canadá. Tal cual lo dices. Principios y pragmatismo. Principios y pragmatismo. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a actuar en términos de lo que es la realidad. Déjame decirlo así en términos de lo que significa el pragmatismo. Si una persona quiere imponernos un término de relación de subordinación, Canadá no va a admitir ese término de relación más. Si eso significa romper el Tratado de Libre Comercio, o romper con la OTAN, o romper con la relación con los Estados Unidos tal cual se tenía, bueno, pues eso va a ocurrir. O ese es el planteamiento que ha hecho el primer ministro, el presidente canadiense. Primer ministro. El primer ministro canadiense. Y creo que está mandando una señal diciéndole a un montón de países, dice, hay muchos países como nosotros que no nos sentamos a la mesa, dice, que somos parte del menú. Bueno, dice, si no te sientas a la mesa, serás del menú.
Eres el menú. Eres el menú. Si eres el objeto, la mesa, entonces eres el menú. Claro, eres el objeto. Van a comer. Claro. Sí, lo dice. Y ya no está dispuesto a hacer el menú. No, es lo que está diciendo. Ya no está dispuesto a establecer ese término de relación. Ya no está dispuesto a seguir tolerando, y un poco lo dice Macron también, muy bien, me parece, con otro estilo. Pero ¿no? con el discurso, sí. No, pero diciendo... No, sí. Es que yo no me puedo... o sea, la falta de respeto en términos incluso de la posibilidad de seguir dialogando no va a seguir siendo mi término de relación. Basta. La pregunta es, en este lado del mundo... En este lado del mundo de Occidente, donde estamos geográfica, políticamente, ¿qué papel es el que le tocaría jugar? Fíjate el que está jugando un lado de los Estados Unidos al otro lado de los Estados Unidos, no a su norte, a su sur, a un país como México. ¿Qué papel nos toca a nosotros? ¿Qué papel nos tocaría jugar? Me decías que la presidenta de la República dijo esta mañana que le parecía muy bien el discurso... Sí, tenemos el fragmento. Yo creo que vale la pena si te parece. Escuchémoslo. Le preguntaron algo y lo primero que ella dijo fue eso, que qué buen discurso el de Carney. Y es importante, bueno, obviamente ese discurso lo ha revisado todo el mundo, literalmente los jefes de Estado. Es un discurso imposible de no ver. Es un mensaje, el primer ministro de Canadá, imposible de no leer, imposible de no seguirlo de cerca, desde luego como medios de comunicación y como ciudadanos del mundo, y obviamente los jefes de Estado pues han revisado este discurso como ningún otro, como ningún otro. Y esto dijo la presidenta justamente, que también lo revisó, no podía no hacerlo. Esta fue su declaración. Buenos días, Presidenta. Yerata Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, en el contexto de la reconfiguración del orden económico global y mayor competencia por la inversión, preguntarle cómo se inserta el Plan México en este nuevo orden mundial y qué mensaje busca enviar su gobierno en el Foro Económico de Davos 2026 a los inversionistas internacionales sobre la certidumbre y el rumbo económico del país. Por cierto, muy buen discurso de Carney, del primer ministro Carney, no sé si lo oyeron. Muy a tono con los momentos actuales. Estuvo ahí o está ahí la secretaria Bárcenas. Ya transmitimos esta parte donde está hablando Elisa Bárcena, que es quien representa a México en este Foro Económico de Davos, pero esta primera parte que repetimos porque ya la presentamos más temprano también, es una respuesta pues así. Qué buen discurso el de Carney. Cuando tú dices esto es que estás de acuerdo, ¿no? Claro. Esencialmente en lo que está diciendo Carney. Claro. ¿Estás de acuerdo en los ejes principalísimos de este desafío gigantesco que tiene la humanidad? En esto que dice Carney, no es una transición, es una ruptura. Hace esta narración que estás mencionando sobre Václav Havel, en donde está diciendo, bueno, hay que quitar los carteles. Hay que quitar los carteles que sostienen un sistema de mentira. Que ya no funciona. Que ya no está más. Su legitimidad se basaba en la unidad en la que todos... Havel escribía esto de proletarios del mundo unidos en un tendero, en una tiendita, en donde salían todos que para que tú no tuvieras problemas con el sistema, pues sacabas un letrero que tú no creías. Exacto. Y cuando tú decidiste dejar de sacar ese letrero, y los demás también, ahí está el poder de los que no tienen poder. Es correcto. Y esa parte que está planteada ahí, por parte, digamos, del propio Carney, y ahorita vengo con la presidenta, lo que está diciendo es, dejemos de autoengañarnos. Basta. Me parece... Y hagamos algo. Hagamos algo. A ver, nosotros vamos a hacer algo y estamos dispuestos a unirnos con aquellos que quieran hacer algo parecido a lo que nosotros queremos hacer. Tal cual. Punto. Dice, este es el camino de Canadá. Súmense los que quieran, los países que quieran. Las potencias medias, dice. Pues las potencias medias, y yo creo que países también en donde se va a vincular las relaciones pragmáticas de carácter económico, de necesidad de las cadenas productivas, de un conjunto de cosas. Él ha hecho un nuevo acuerdo con China, él ha hecho un nuevo acuerdo con Qatar, él ha hecho un nuevo acuerdo con el Mercosur, él ha hecho un nuevo acuerdo y tiene un acuerdo con Europa, pero además ha dicho una cosa que es muy importante. En el tema Groenlandia, en el nuevo capricho Groenlandia... Estamos con Groenlandia. Estamos con Dinamarca y con Groenlandia. Bueno, dicho todo eso, uno se pregunta desde su... Lo ha dicho Europa también. Lo ha dicho Europa y creo que Europa
tiene que ponerle un hasta aquí. Le puso una tunda trompa a Europa hoy. Bueno, por supuesto, y tiene que ponerle uno hasta aquí, asumiendo las consecuencias No, pues es que es un choque de trenes. Y Por los eso propios Estados es un Unidos tema histórico. y es los un choque propios de trenes. estadounidenses van a tener que asumir las consecuencias de lo que está haciendo su presidente. Porque han sido beneficiarios. Los propios norteamericanos, sus empresas, sus ciudadanos y ciudadanas han sido beneficiarias y beneficiarios de este gran acuerdo, más allá de las mentiras que dice el presidente de los Estados Unidos. Lo dejo claro. Pero termino con con qué está pasando en México, Carmen. ¿Qué podríamos esperar? A mí me parece muy bien que la presidenta de México, celebro que la presidenta de México Sí, haya reconozca la dicho en importancia voz del alta discurso. algo que me hubiera gustado que dijera en Davos la presidenta de México. Ella misma. Si tú me lo preguntas, lo que yo quisiera Tendría que haber estado ahí. es que ella estuviera diciendo en Davos, yo que México, en términos de otro orden, tiene muchas carencias para ser potencia media, pero es una economía muy importante. No, claro que es lo un somos. socio comercial estratégico. México es un país y es, muy importante. Me encantaría que hubiese estado ahí, Pero tiene Claudia levantando Sheinbaum. la voz. Pero fíjate, qué buen punto. Tiene Claudia Sheinbaum, en el contexto que tenemos como país, la libertad que tuvo Carney de decir lo que dijo en Davos. No. Porque Claudia Sheinbaum es exactamente el ejemplo. Aunque esté de acuerdo con Carney. Aunque esté de acuerdo con ¿Tiene la Carney, libertad de decirlo? pero no tiene la posibilidad de no someterse, o no la ha tenido. Lo que ha vivido Claudia Sheinbaum en su relación con los Estados Unidos es una competencia por ver en qué se somete mejor. Y México se ha sometido sistemáticamente a los mandatos, algunos racionales, entendibles, lógicos y otros irracionales del presidente de los Estados Unidos. Y más allá de lo que la presidenta dice y por qué lo dice, y por qué lo cree, yo creo que Claudia Sheinbaum está totalmente de acuerdo con Carney. Yo creo que la presidenta Lo está, dijo en esta frase. pero no ejerce el poder como lo ejerce Carney. Y está envuelta en una lógica de país. No solo que está, por más que hable, sometiendo su soberanía, sometiendo sus condiciones, sino además un modelo de gobierno que está sometiendo la posibilidad democrática de la construcción en México a su tumba final. Lo que Claudia Sheinbaum está liderando es un proyecto de deriva autoritaria en donde no hay valores democráticos que se estén enarbolando desde este gobierno. Y esa Es la realidad. es la realidad de ella, a diferencia de Carney. Ella es la depositaria de una deriva autoritaria de la que un no se ha líder sacudido. que es López Obrador y el obradorismo, De la que no se ha sacudido, de una sumisión al anterior presidente y una sumisión al presidente de los Estados Unidos. Yo comparto con Claudia Sheinbaum que es un gran mensaje el de Por Carney. supuesto que lo es. Pero me parece que hay una doble moral absolutamente cuando uno celebra ese tipo de mensajes, pero actúa exactamente como aquellos a los que Carney denuncia en su propio texto. Gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días.